Lo que sucedió después de la muerte de Pablo Escobar te impactará. El rey de la droga, quien durante años fue uno de los hombres más buscados del mundo, fue asesinado a tiros por la policía colombiana en la ciudad de Medellín. Su cartel de la droga recibió su nombre por la ciudad que controló durante tanto tiempo. Pablo Escobar fue uno de los hombres más ricos del mundo y lo suficientemente despiadado como para matar a cientos de personas que se interpusieran en su camino, desde aquellos que traficaban drogas hasta aquellos que dirigían el país. Cuando Pablo Escobar fue asesinado a tiros en la parte superior de la casa de su tía en 1993, la policía se regocijó y el pueblo de Colombia inundó las calles de luto por su ídolo más controvertido. Pero poco después, parecieron olvidarlo. Pablo Escobar tenía ranchos lujosos con zoológicos privados, helicópteros y barriles de efectivo escondidos por todas partes en Colombia. Entonces, ¿qué pasó con todo esto después de su muerte repentina? ¿Qué le sucedió a su familia, su esposa, hijo e hija? ¿Dónde están hoy? ¿Todavía tienen vínculos con el imperio de la droga de Pablo? Averiguémoslo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por la fuerza pública y por las amenazas que pesaban sobre su familia. El capo trató de negociar su rendición condicionándola a la salida del país de su mujer e hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Aunque logró evadir el bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, en octubre de 1993 lo dejó desprotegido al mando de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos, refugiados en residencias Tequendama bajo estricta vigilancia policial después de buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania, fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Escobar. Hasta ese momento, padecía problemas gástricos y, presuntamente, había anunciado formar un grupo armado denominado Antioquia Independiente. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que, después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, consiguió rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Previo al incidente, unidades de inteligencia de señales de la Tijín habían localizado el paradero del capo mediante tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991 y operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la Policía Colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, este afirmó haber ayudado a la compra de dicha tecnología. La tarde del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez fuera localizado en el barrio Los Olivos, una zona de clase media en la ciudad de Medellín. Al momento de ser descubierto en su escondite, solo lo custodiaba un sicario, Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó a los agentes que ingresaron a la vivienda. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas y recibió 3 tiros. El primero procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos en el tejado y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen forense. Probablemente, el capo cayó sobre el techo de teja tras este impacto. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo le impidió volver a levantarse, y finalmente, el tercero y más polémico alcanzó su cabeza a poca distancia. Este último disparo fue negado después por el bloque de búsqueda y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. La bala le causó la muerte de forma instantánea. Sobre su fallecimiento existen varias hipótesis: se suicidó mediante un disparo debajo del oído, versión corroborada en la exhumación del cadáver, coincidiendo con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Le disparó un francotirador del grupo Los Pepes, un oficial de la Dijín que formaba parte del bloque de búsqueda, un francotirador de la Delta Force, o el coronel Hugo Eliodoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que llegó a la casa. También se especula con la posibilidad de que le disparara Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, según una confesión de un paramilitar llamado José Antonio Hernández, conocido como Ión. La muerte de Escobar generó diversas reacciones. Su familia y sus protegidos lloraron su muerte, y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. Sin embargo, la prensa y el gobierno la consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, aunque esto no ha sucedido hasta la fecha. Actualmente, guerrilleros,
militares y grupos de delincuencia organizada conocidos como Backlin se disputan el negocio del narcotráfico. Inmediatamente después de su abatimiento, los carteles de Cali y Norte del Valle tuvieron el control del narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos sobre su muerte, figura uno que sostiene que no murió, que contrató a un doble y que está escondido disfrutando de su dinero. Aún entre quienes lo consideran fallecido, su imagen continúa muy vigente y es utilizada políticamente. Sus fotos se venden junto a las del Che Guevara, e incluso en algunos lugares todavía es venerado como un santo. En su tumba se depositan ofrendas, y su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín. Su hacienda en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año, y su imagen tiene tanto peso que sigue siendo utilizada incluso en campañas políticas y la venta de camisetas en Austria, Estados Unidos, Guatemala y México. La venta de álbumes de figuritas para niños, relojes con su imagen y libros sobre su vida continúa, perpetuando la figura de Pablo Escobar. El cadáver del narcotraficante fue exhumado el 28 de octubre de 2006 a petición de algunos de sus familiares, con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por el canal RCN, hecho que disgustó a su hijo Juan Sebastián Marroquín, anteriormente Juan Pablo Escobar, quien acusó a su tío Roberto Escobar Gaviria y al sobrino del capo Nicolás Escobar, coordinadores del acto, de ser mercaderes de la muerte. Aunque ha transcurrido un cuarto de siglo desde su acribillamiento, Pablo Escobar sigue tan presente como cuando exportaba toneladas de cocaína y arrodillaba a Colombia a punta de atentados. Series de televisión, películas y libros han perpetuado su leyenda, haciendo inútiles los esfuerzos del alcalde de Medellín por borrar sus huellas. Pronto derruirá el edificio Mónaco, donde Escobar vivió con su familia, convertido en una estación de peregrinaje de los narcotours, que rememoran un pasado colmado de dolor y sangre. La lápida que puso su madre, ya fallecida, en la sepultura del cementerio Montesacro, en la que se leía: mientras el cielo exista, existirán tus monumentos y tu nombre sobrevivirá como el firmamento. En el 10º aniversario de la muerte del jefe del cártel de Medellín, doña Armilda le aseguró al mundo que su hijo era el hombre más humano que hubo sobre esta tierra, destacando su bondad inicial y lamentando cómo los pobres lo querían mucho, pero los ricos nada, porque iba a pasos agigantados a la presidencia de la República. En esa fecha, también acudió al camposanto Andrés, un sicario que aprendió de niño el oficio con uno de los matones de Pablo. Todos queríamos ser traquetos mafiosos de poca monta. Corrompió la sociedad por el dinero, cambió los valores y murió a los 44 años. ¿De qué le sirvió tanta plata?, se preguntó. Razón no le faltaba. Los lugartenientes y lacayos de Escobar murieron asesinados o pasaron varios lustros en prisión. Los que siguen vivos están obligados a permanecer alerta las 24 horas, por temor a ser nuevamente apresados o porque algún viejo enemigo quiera matarlos. A Griselda Blanco, la reina de la coca que Pablo consideraba su maestra, le ocurrió algo similar. Pasó 20 años en cárceles norteamericanas, regresó a Medellín sin estridencias y se creyó a salvo. Sin embargo, un sicario la mató a los 69 años, apoyado por el asesino de cabecera del capo, de Cabeceray, que presumía de haber con la vida de más de 300 personas. Le detuvieron el año pasado, había recuperado la libertad en 2015 tras pasar 24 años preso. Se volvió famoso por una serie de televisión sobre su vida y por un neutro de éxito. Pero según la fiscalía, amenazaba a testaferros para recobrar bienes. Los 3 hermanos Ochoa, socios de Pablo en el envío de cargamentos de polvo blanco e hijos de un prominente empresario, pensaron que sus vidas ya eran normales hasta que, en 2001, arrestaron a Fabio, el menor, por seguir en el narcotráfico. Cumple condena de 30 años en Estados Unidos, idéntico el destino de la Kika, autor de atentados que causaron centenares de víctimas cuando Escobar declaró la guerra al Estado. Algunos familiares de víctimas, como los de los 107 pasajeros del avión de Avianca que el narco hizo estallar en pleno vuelo, sienten que los olvidaron. Para recordarlas, creamos la Fundación Colombia con Memoria, anota Gonzalo Rojas, su presidente hijo de un fallecido en esa aeronave. Viajaba un cuñado de Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Washington, y víctima a su vez de Escobar, quien los secuestró y los mantuvo 8 meses en cautividad. Su influencia aún se siente en la cultura mafiosa del enriquecimiento rápido e ilícito, comenzó con él y se reafirmó con los demás narcos, opina Santos en entrevista con El Mundo. La otra herencia terrible es el uso del terrorismo sin contemplaciones para doblegar a la sociedad y al Estado. Escobar casi lo logra en los 90, y esa lección la aprendieron el ELN, las FARC y otros grupos. No sé si las FARC hubieran puesto la bomba al Club El Nogal del avión de Avianca,
legado maldito que también recibieron la viuda y los dos hijos del capo, Juan Pablo y Manuela, rechazados por varias naciones. Lograron instalarse en Argentina, pero la hija no ha superado el peso de su padre tan asesino. Aún vive paralizada, como escribe su madre en un reciente libro, siente que no cabe en este mundo, fue la discriminación o la dejó crecer, y el dolor la persigue como la sombra. No obstante, después de la muerte del capo del narcotráfico, su familia no pudo disfrutar de su fortuna, ya que la tuvo que repartir entre los múltiples enemigos de Escobar, quienes amenazaron con matarlos. Y no lo hacían, de acuerdo con Victoria Eugenia Henao, esposa del narcotraficante, estas personas querían dinero a cambio de los secuestros, asesinatos y daños a propiedades que el líder del cártel de Medellín causó a lo largo de los años. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993. La viuda de uno de los narcotraficantes más buscados, Victoria Eugenia Henao, confesó que después del deceso de su esposo, algunos enemigos del capo cobraron deudas pendientes. Escobar tenía 4 años cuando murió. En su libro, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, Henao relata los cobros que debió saldar luego de la muerte de su esposo. Estos ascienden a más de 120 millones de dólares. Pagarlo le permitió a ella y a su familia estar a salvo y evitar que los mataran. Victoria tuvo que concretar negociaciones entre ella y los principales capos del narcotráfico en Colombia para saldar cuentas. Debía entregarles varias propiedades, incluso algunas incautadas por el Estado colombiano. Este dinero ayudaría a los enemigos de Pablo Escobar a pagar lo que invirtieron durante las guerras internas entre los cárteles, por daños y perjuicios debido a secuestros, asesinatos, daños, entre otros. Un equipo de 7 abogados y 2 asesores contables acompañó a Henao para las negociaciones y para delimitar los bienes con los que iban a pagar el cobro que estaban realizando. Los capos pusieron a disposición para saldar la deuda 62 bienes, de los cuales Escobar era dueño. Varios de esos estaban incautados por el gobierno. La reunión fue larga y tediosa porque se dedicaron a escoger uno a uno los 62 bienes incluidos en la lista que llevé. Pero, a diferencia de nuestro primer encuentro, me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar, eso sí, libres de apremios judiciales, aseguró la viuda. Eso de apropiarse de bienes problemados tenía una explicación, sus conexiones en las altas esferas del Estado les ayudarían a lavar los bienes de Pablo, dejando por fuera a sus herederos, lo que evidentemente sucedió, explicó Henao. Según una edición del 92 de la revista Vanity Fair, Pablo Escobar recaudaba unos 100 millones de dólares mensuales. Tras la muerte de Escobar, su imperio de la droga se derrumbó, sin embargo, su familia no recibió mucho. Su riqueza les fue arrebatada por cárteles rivales que pretendían diezmar lo que quedaba del legado de Escobar. Así que gastaron la mayor parte de su dinero en seguridad. Llegó un momento en que tuvieron que comprar toda la planta de un hotel para que nadie pudiera sorprenderles. Incluso el gobierno tuvo que intervenir, llenando el hotel de guardias para protegerlos de los enemigos de Pablo. Pero con el tiempo, esto resultó demasiado caro, ya que su dinero empezó a escasear. Para colmo, Pablo no había hecho testamento ni dejado herencia a su familia. Se vieron obligados a conformarse con lo que pudieron encontrar del primer y tercer nivel de su riqueza, que no era mucho porque otros cárteles, distintos gobiernos e incluso la población local de Medellín habían saqueado, confiscado y robado lo que tenían. La segunda categoría era donde estaba todo el dinero. Pablo tenía miles de millones de dólares escondidos por todo Colombia. Pero había un gran problema, nadie tenía idea de dónde estaban los escondites. No había ningún mapa de la fortuna oculta de Escobar porque el capo de la droga tenía la costumbre de matar a los secuaces que enviaba a esconder su botín. Pablo Escobar les daba instrucciones para que redujeran su dinero y lo escondieran, ya sea enterrándolo, ocultándolo en búnkeres subterráneos o guardándolo en cuevas. Y cuando estos secuaces informaban a su jefe, este los mandaba a matar. De esta manera, era el único que sabía dónde estaba escondido el dinero. Ni siquiera revelaba a sus hermanos de confianza dónde guardaba el dinero. Todo estaba en su cabeza, y solo lo revelaba cuando era necesario. A día de hoy, no se ha encontrado la mayor parte del dinero que escondió. Sin embargo, eso no significa que no haya habido descubrimientos. En noviembre del 89, cuando Escobar aún vivía, alguien descubrió por error 3 millones de dólares que habían sido escondidos en 3 botes de plástico y enterrados. Al año siguiente, otra persona encontró 26 millones de dólares junto con 150 lingotes de oro. 20 años después, en 2009, otra persona encontró 6 millones de dólares en la selva donde Escobar había instalado varias fábricas de cocaína. En ese mismo año, se volvieron a encontrar 10 millones de dólares escondidos en su hacienda Nápoles, convertida en una especie de museo.
Luego, un agricultor de 65 años encontró $600 millones enterrados en cientos de barriles en un campo donde estaba preparando una plantación de palma de olivo. Lo entregó todo a la policía. Sin embargo, el descubrimiento más reciente se produjo cuando el sobrino del difunto rey, Nicolás Escobar, encontró unos $18 millones escondidos tras las paredes de la casa de su tío. Nicolás llevaba 5 años viviendo en la casa cuando descubrió el dinero y también estaba más que familiarizado con el controvertido legado de su tío. Cuando su tío aún vivía, Nicolás fue secuestrado y torturado durante 7 horas por personas que buscaban el paradero de Escobar. Cuando los medios de comunicación colombianos preguntaron a Nicolás Escobar cómo sabía que el dinero de su tío estaba detrás de las paredes de su casa, dijo que era una visión que le había mostrado. Aunque esto pueda sonar poco claro, Nicolás explicó que su tío había utilizado la casa como escondite en el pasado y que no era la primera vez que encontraba dinero en uno de los escondites. Nicolás encontró una máquina de escribir, un bolígrafo de oro, teléfonos vía satélite, una cámara fotográfica y un trozo de papel film que aún no había sido revelado. Además, algunos de los billetes estaban deteriorados y ya no podían utilizarse, peor aún según Nicolás, solían 100 veces peor que algo que había muerto. El descubrimiento de la fortuna de Escobar fue gracias a un hombre llamado Roberto. Sin embargo, Roberto no es solo un cazador de tesoros. Los informes afirman que, en realidad, es el hijo secreto del mismísimo Pablo Escobar. Como su padre no le dejó nada a nadie, se encargó de encontrar los miles de millones de su padre cuando era solo un niño. Roberto se salvó del mismo tiroteo que mató a su madre. Más tarde fue supuestamente adoptado por un agente que estaba destinado en Colombia durante el reinado de Escobar. Cuando otros cárteles rivales supieron de él, tuvieron que enviarlo al Reino Unido para evitar su captura. Permaneció en el Reino Unido durante muchos años y solo descubrió su verdadera identidad cuando tenía 20 años. Si crees que esta historia suena demasiado bien, pues se pone más rara. Cuando la gente del MI6 que lo adoptó estaba en su lecho de muerte, le dio a Roberto una nota codificada que contenía toda la información que necesitaba para encontrar los millones de Escobar. Desde entonces, Roberto ha convertido en la misión de su vida encontrar la riqueza de su padre biológico. Los códigos que llevaron al descubrimiento de parte de la fortuna en una antigua mansión de Escobar en Florida. Había algo en la caja fuerte. Si lo hubieras encontrado tú mismo, se lo dirías a alguien. Todavía hay miles de millones de dólares escondidos en las propiedades de Escobar. El truco consiste simplemente en averiguar dónde están, pero implica ciertos riesgos. Aunque sea posible, por ejemplo, las mismas personas que encontraron la caja fuerte en la antigua mansión de Escobar también informaron de que poco después del anuncio, alguien irrumpió en la propiedad. Incluso Nicolás, que parece ser el que tuvo más suerte a la hora de encontrar la fortuna de Escobar, declaró a la prensa que había sufrido un ataque muchos años antes por parte de personas que querían ver muerto a su tío. Fue secuestrado por estos individuos y torturado durante varias horas. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.